Muchas gracias por venir a escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Hoy también vamos a compartir la palabra para que podamos comprender la voluntad de Dios. Dios que quiere que haga yo. Entonces hoy también ya vamos a dar inicio por oración. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, que creó los cielos y la tierra, te damos gracias, gloria, alabanza a todo al Señor por salvarnos. Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando su sangre todo para perdonar nuestro pecado. Señor Jesucristo nos limpió perfectamente y eternamente por su sangre preciosa. Ahora estamos limpios de pecado. Ahora somos santos y justos por tu gracia. Y cada día nosotros estamos caminando por el camino de la vida a través de la palabra y conforme la voluntad de Dios. Señor, sabemos que no tenemos mucho tiempo y el Señor está cerca a la puerta. Señor, queremos hallar al Señor Jesucristo y tu venida sin vergüenza y sin suciedad. Señor, haznos limpiar nuestra vida cristiana, preparando la venida del Señor. Hoy en día nosotros no podemos reunirnos en el mismo lugar, pero aquí estamos ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, bendice a los que están juntos con corazón humilde y con corazón abierto. Señor, solamente en tu mano poderosa que hay esta reunión según tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 25. Capítulo 25. Versículo 1. Éxodo capítulo 25, versículo 1. Dice: Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda, oro, plata, cobre. Aquí sale mucha ofrenda, ¿verdad? Y 4 lino fino, pelo de cabras, 5 pieles y maderas de acacia, 6 aceite para el alumbrado y el incienso aromático y piedras especiales. 8 versículos dice: y harán un santuario para mí
y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Sí, hoy vamos a aprender sobre el tabernáculo de Dios. Jesucristo vino aquí en la tierra como templo de Dios. Sí, como casa de Dios. Y Jesucristo dijo, destruid este templo y en 3 días yo le suscitaré. Sí, él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces Jesucristo vino como un templo de Dios y ha cumplido toda la palabra en su cuerpo y en su vida. El templo de Dios explica, representa al Señor Jesucristo, ha venido aquí en la tierra, al mundo. Y también hoy en día explica, sí, representa la iglesia verdadera, que es cuerpo del Señor. No entiendo. Nosotros, sí, vamos edificando el templo de Dios. Si nuestro cuerpo también es templo de Dios. Sí, en el Señor nosotros somos también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Recordamos, no nos olvidemos que somos templo de Dios. Nuestro cuerpo es templo de Dios. El Espíritu Santo mora entre nosotros. Sí, la iglesia es casa de Dios y templo de Dios. Así Dios quiere como estar siempre en medio de la iglesia, en su cuerpo. Así Dios planificó el mundo, inició este mundo para formar y edificar el templo de Dios como morada de Dios. Nosotros vamos edificando el templo de Dios. Nos recordamos esto. Hoy recitamos también, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No hay manera que... Y debemos saberlo No y me sale la conocer opción. que somos templo de Dios. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Sí, vamos a tratar bien nuestro cuerpo y nuestro camino, ¿verdad? Como templo de Dios. Jesucristo nos ha dado el perdón del pecado, o sea, la salvación, y nos limpió. Sí, Dios, Señor Jesucristo, limpiaba el templo de Dios, ¿verdad? Sí, entonces los muertos que no han sido salvos no pueden servir a Dios ni orar a Dios. Aunque tiene mucha justicia, aunque tiene mucha obra en su mano, pero si no ha sido salvo, no puede servir a Dios. No puede estar como templo de Dios. Primero, tiene que limpiar su pecado, tiene que nacer de nuevo como hijo de Dios. ¿Sí? Ellos son templo de Dios. ¿Sí? Nosotros también hemos recibido la gracia del perdón del pecado por medio del Señor Jesucristo y recibimos el Espíritu Santo. ¿Sí? Fuimos
sellado como hijo de Dios por medio del Espíritu Santo y por la palabra. Nosotros en el Señor estamos limpios y justos. Vamos a recordar cada día esto y dando la gracia y gloria al Señor. Esta gracia no de nosotros, es don de Dios, no por obra, es regalo de Dios. Así Dios nos permitió la gracia de la salvación. Entonces, por medio de la palabra, sí podemos obtener la justicia de Dios, que es el Señor Jesucristo, que es el Evangelio. Así nosotros vivimos aquí en el mundo por la fe en el Señor cada día. ¿Sí? Aquí en el mundo no hay justo. ¿Quién es justo? Solamente el que está en el Señor es justo. Tiene la justicia de Dios. Ellos son hijos de Dios. ¿Sí? Nosotros cada día debemos hallar en el Señor, debemos ser hallados en el Señor por la palabra, ¿verdad? Por la palabra. Primero, el primer lugar, por la palabra. Entonces, hemos recibido la salvación por la palabra y también hemos recibido el Espíritu Santo por la palabra. Entonces, los que tienen la palabra de promesa de su salvación, tienen la fe del Señor Jesucristo. Son hijos de Dios. Entonces, no nos olvidemos la palabra del Señor Jesucristo, que es el Evangelio. Y vamos a considerar, vamos a seguir meditando, escudriñando las Escrituras, que es la palabra del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Si el Señor cada día nos da entendimiento en todo, por medio de consideración de la palabra. La Biblia dice, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. Ya vamos a recordar la obra del Señor Jesucristo y la palabra del Señor. Si esto es nuestra fe, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo nos habló. Entonces, cada día vamos a buscar la palabra del Señor por medio de la Biblia, escudriñemos las Escrituras. Así viene el Espíritu nuevo y la vida nueva. Somos salvos, pero ocupamos cada día las palabras, enseñanzas del Señor por medio de la palabra. Sí, aquí, Éxodo capítulo 25, versículo 1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Sí, en el desierto el pueblo de Israel construyó el tabernáculo por medio de sacrificio y por las ofrendas. Así fue construido, ¿verdad?, el tabernáculo en el desierto por sacrificio del pueblo de Israel. Entonces en el desierto no puede encontrar nada, solamente el desierto.
Entonces Dios habló a Moisés para que puedan traer lo que tiene. Entonces Dios recibió lo que tenía el pueblo de Israel. Les dice, esta es la ofrenda que tomaré de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, ¿sí? Las pieles de carnes, aceites y especias para el incienso aromático y piedras especiales. Así fue construido el tabernáculo como templo de Dios, como casa de Dios. Entonces, el pueblo de Israel representa los salvos que han recibido la salvación hoy en día, como nosotros. Entonces, vamos a meditar esto. Sí, el tabernáculo fue construido por sacrificio del pueblo de Israel y por sus ofrendas. Así Dios hoy en día también está construyendo la iglesia por medio de sacrificio de los salvos, por las ofrendas de los salvos, por medio de oración de los salvos. Así Dios va viendo la iglesia cada día. Nosotros somos miembros del cuerpo del Señor, somos miembros de la iglesia verdadera. Así nosotros estamos sirviendo, trabajando como trabajador y colaborador de la iglesia. Somos miembros del cuerpo del Señor. Así Dios reciba la obra y servicio de los salvos para construir la iglesia verdadera como casa y como morada de Dios. Así sabemos y entendemos que Dios está construyendo por medio de nuestro sacrificio y por nuestra ofrenda, por medio de nuestra oración. Dios construyó el tabernáculo, ¿sí?, por medio de sacrificio del pueblo de Israel. ¿Sí? Era la voluntad de Dios. Así Dios mandó a Moisés. Sí, Dios tiene poder todopoderoso. Dios puede construir como una vez, ¿verdad? Pero Dios mandó al pueblo de Israel para que puedan traer lo que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Sí, también Dios quiso, ¿verdad?, compartir la gloria. Según su obra, Dios les dará premio y galardón y gloria en el cielo. ¿Sí? Entonces, no se preocupe, ¿verdad?, por lo que no tiene. Solamente por lo que tenemos, ya vamos a tratar de ofrecer y sacrificar para construir el templo de Dios. Vamos a recordar, ¿verdad?, 2 blancas de una viuda muy pobre. Esa viuda no tenía nada, solamente tenía 2 blancas, como 500 colones, ¿verdad? Pero Señor Jesucristo alabó su ofrenda. Ella ha dado más que todo. La Biblia dice, entonces, solamente Dios reciba lo que tenemos, por lo que podemos hacer, y a Dios reciba. Entonces, aquí dice de su voluntad, de corazón, ¿sí? Hay que dar nuestro sacrificio y ofrenda voluntariamente, ¿sí?
Entonces, predicar a las almas es construir la iglesia. Se invita a las almas para escuchar recibir la salvación, es construir la iglesia. Meditemos. Porque muchos hermanos quieren predicar, ¿verdad? Pero muchos están descansando, no predican. Sí, orando juntos, pero vamos a meditar porque yo no predico. Tal vez yo no quiero sacrificar ni sufrir. Entonces, vamos a meditar nuestro aspecto de la fe, Y para construir la iglesia ocupamos mucho sacrificio y ofrenda, ¿verdad? Y la obra. A los muertos Dios no les pide la obra. Nadie puede ser salvo por la obra, ni por la obra de la ley. Solamente en la Biblia, ¿verdad? Dios está pidiendo a los salvos sus obras buenas. ¿Para qué? Para construir su iglesia. Dios está construyendo por nuestro sacrificio. Sí, para salvar una alma, ¿sí? Ocupamos mucho sacrificio y muchas oraciones. Así, cada vez, ¿sí? Estamos pidiendo muchas oraciones a los hermanos juntos. ¿Sí? Nosotros estamos construyendo por servicio de coro, de maestro, y hoy en día no cocinamos, pero sí también por medio de servicio de cocina, por como limpieza, ¿verdad? El lugar de la iglesia, local de la iglesia, así podemos construir por medio de diezmo, por medio de ofrenda. Así estamos construyendo la iglesia. Son sacrificios. ¿Sí? Vamos a colaborar bien en sacrificio de la iglesia para construir la iglesia. Entonces, verso 2 dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, que todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaré mi ofrenda. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Jehová dice, mi ofrenda, tomaréis mi ofrenda. Entonces, lo que tenemos todo, ¿de dónde? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo tenemos? De Dios. Son de Dios. Todo, ¿verdad? Sí. Por lo que nos ha dado Dios, ya queremos devolver a Dios. El pueblo de Israel también, ¿sí? Ellos tenían mucha cosa. Al salir de la tierra de Egipto, ¿sí? Como llevaron mucha cosa, ¿verdad? Así han vuelto a Dios por lo que tenían. Nada más, Dios no pide lo que no tiene. Y también el templo de Salomón también fue construido por sacrificio del pueblo de Israel. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14.
¿sí? Era oración de rey David. Primera de Crónica 29 y 14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Sí, alabando la gracia de Dios, sí, como así oraba el rey David, dijo, todo es tuyo, lo que tenemos, de lo recibido de tu mano, te damos. Así nosotros estamos dando, ¿verdad? Lo que tenemos, lo que Dios nos permitió, poquito, nada más. Pero Dios sí puede aprovechar muy bien por lo que como es muy pequeña. Entonces, Dios quiere, ¿verdad? Recibir nuestro sacrificio, aunque no tenemos mucho, pero sí también tenemos algo para ofrecer a Dios. Dios lo recibirá alegremente. 16, 29, versículo 16 dice, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tus manos es, y todo es tuyo. Sí, alabando de nuevo. Sí, el pueblo de Israel ofreció muchas cosas para edificar el templo de Dios, ya como sobró muchas cosas abundantemente. Y entonces aquí dice, sí, para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, toda esta cosa de tu mano es, y todo es tuyo. Si así, el rey David preparó muchas cosas para edificar el templo de Dios y rey Salomón ya lo edificó, por lo que ha preparado el rey David. Entonces, la iglesia está, ¿verdad? Está edificado también por la oración de los salvos, por sacrificio, por ofrenda de los salvos. Entonces, si algunos han sido salvos hace poco tiempo, Aquí, Sí, ahí. así no se ve ahí. el sacrificio de los hermanos ha sido salvo. Recordamos esto también. Yo soy salvo por sacrificio de los hermanos. Así Dios está edificando la iglesia como casa de Dios, como morada de Dios. ¿Sí? Volvemos, Éxodo 25, capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25, versículo 8 y 9. Vamos a ver, versículo 8. Éxodo 25, versículo 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Aquí dice Jehová, ¿por qué sacó el pueblo de Israel de la tierra de Egipto? ¿Por qué nos salvó del mundo? ¿Sí? ¿Por qué nos ha dado la salvación? Aquí dice, habitaré en medio de ellos. Dios quiere habitar
en medio de nosotros, como casa de Dios, como templo de Dios. Esto es propósito de la salvación. Si no sabéis que sois templo de Dios, no sabéis que Dios quiere habitar entre vosotros, ¿verdad? Así. Vamos a recordar que Dios quiere habitar y morar en medio de nosotros. Si Dios está con nosotros y el Espíritu Santo también. ¿Sí? Éxodo capítulo 29. Capítulo 29, versículo 46. Éxodo 29, versículo 46 dice: conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. ¿Por qué sacó de la tierra de Egipto el pueblo de Israel? Aquí dice, para habitar en medio de ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? Si no somos nada, pero Dios trata muy bien como piedra preciosa, como una alma muy preciosa. Así nos trata Dios, los salvos también, a los salvos. Es muy, muy especial ante los ojos de Dios. Sí, el tabernáculo es sombra de la casa de Dios, sombra de la iglesia, el tabernáculo. Nosotros somos templo de Dios y casa de Dios. Sí. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo es Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sí, una palabra muy hermosa. Si así Dios está edificando la morada del Señor, de Dios, en el Espíritu Santo. ¿Sí? Así nosotros estamos bien coordinados. Vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor Jesucristo. Así es. Entonces Dios, Señor Jesucristo, quiere morar entre nosotros. Así los salvos, ¿sí?, van edificando el templo como la casa de Dios. Así vamos a recordar esto. Ellos tienen la palabra de la promesa de Dios, tiene también el espíritu de la promesa como sello, como seguridad. Así somos hijos de Dios, somos templo de Dios. El tabernáculo era la sombra del Señor Jesucristo y figura de la iglesia. ¿Sí? El tabernáculo explica la obra del Señor y también la obra de la iglesia. La iglesia, ¿cómo funciona? ¿Verdad? ¿Cómo funciona? Está funcionando. Por medio de tabernáculo podemos ver función de la iglesia. Yo voy a mostrar un dibujo
aquí, dibujo de tabernáculo. En el desierto, el pueblo de Israel, sí, estaban así, al lado del tabernáculo, todos. Siempre estaba el fuego, el columna de fuego sobre el tabernáculo. Siempre descendía durante la noche el fuego, columna de fuego, para como proteger el pueblo de Israel. Sí, en el desierto, mucho frío, ¿verdad? Es muy difícil aguantar este frío. Por eso, siempre Dios guardaba al pueblo de Israel por columna de nube. Y también es señal de presencia de Dios. Siempre descendía, como moraba así. Así, el tabernáculo, ¿sí? Estaba en medio del pueblo de Israel, en el centro. Sí, así podemos pensar en nuestro corazón. En nuestro corazón, ¿verdad? En el centro de nuestro corazón, ¿qué hay? En nuestro corazón, ¿verdad? Debería estar la iglesia como tabernáculo. Siempre el tabernáculo estaba en medio del pueblo de Israel, en el centro del pueblo de Israel. Por eso, la iglesia es muy importante. ¿Sí? Si el que quiere apartarse de la iglesia no puede recibir protección de Dios. Alguno quiere apartarse del campamento del pueblo de Israel, allá en el desierto, no puede soportar bien, ¿sí? Morirá pronto. Y también durante el día siempre descendía columna de nube. ¿Sí? En el desierto también es muy fuerte el sol. Entonces, sin columna de nube, nadie puede andar en el desierto. Es muy peligroso. Dios protegía al pueblo de Israel por columna de nube. Por eso, permanecer como debajo, columna de nube, es la vida. Sí. Entonces, así pasaron la vida del desierto por ayuda de Dios, por medio de la iglesia. Se llama la iglesia del desierto. Entonces, en el desierto, el pueblo de Israel, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenía que hacer para sobrevivir y mantener su vida? O sea, permanecer en medio de su congregación, bajo de columna de nube y del fuego. Era su seguridad. Entonces, nuestra vida cristiana también es así. Es estar en la iglesia, en medio de los salvos, donde hay guía y protección
Entonces, nos enseña así muchas cosas. Si solamente el pueblo de Israel, como tiene que hacer, ¿verdad? Comer juntos, ¿sí? Descansar juntos y andar juntos, según guía de columna de nube. Ellos no hace falta dirigir su camino, no, solamente obedecer la guía de columna de nube. Así vivieron. Libro número capítulo 9, versículo 20 al 22, número capítulo 9, versículo 20 al 22. El columna de nube siempre guiaba al pueblo de Israel. Número 9, versículo 20 al 22 dice, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Entonces, la columna de nube, ¿sí? Está sobre el tabernáculo. Entonces, ellos como permanecían allá donde hay columna de nube. Pero, de repente, ¿verdad? Tal vez si tiene siempre Dios ha dado tiempo para preparar. Si columna de nube sube, ¿verdad? Así sube. Entonces, el pueblo de Israel tiene que preparar para partir de este campamento. Ya columna de nube va a mover pronto, entonces ellos prepararon todo. Según guía de columna de nube, andaban, se movían. Esto es como figura de la iglesia, ¿sí? Sombra de la iglesia. Nosotros somos miembros del cuerpo del Señor. Ahora solamente vamos a concentrar en nuestra vida cristiana, ¿verdad? En la iglesia. Ahora no somos del mundo. Así que Dios nos salvó del mundo. Como pueblo de Israel, Dios sacó de la tierra de Egipto. Y después andaba, ¿verdad? Durante 40 años, según guía de columna de nube. Esta forma explica la iglesia, la vida en la iglesia. ¿Qué es la vida cristiana después de la salvación? Vivir en la iglesia con los hermanos. Nosotros somos una familia. Somos una familia. Entonces, vamos a recordar esto, ¿verdad? Siempre estaba el columna de nube y del fuego sobre el tabernáculo como señal de presencia de Dios
La iglesia también tiene esa señal por la palabra. ¿Sí? Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros sois pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva muchos frutos. El que permanece en el Señor, el que permanece en la iglesia, que es cuerpo del Señor, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de la iglesia, nada podéis hacer. ¿Sí? Entonces, la vida cristiana, mi vida cristiana es muy importante. Más importante que todos. Entonces, mi vida cristiana debe tener prioridad sobre mi vida personal y sobre todo, mi vida cristiana debe tener prioridad sobre todo. Entonces vamos a ordenar nuestra vida así, según la guía del Señor por medio de la iglesia. Así nosotros andamos juntos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, según la enseñanza del Señor, según guía del Señor. Señor, ¿cómo nos guía? Por medio de la iglesia verdadera. Es así como tabernáculo, como la iglesia en el desierto. Ahora nosotros estamos llevando 2 veces reunión de sector al mes y reunión de padre y de madre 2 veces al mes, porque ahora no podemos reunirnos en el mismo lugar. Entonces, en cada hogar, ¿verdad? Si podríamos conectar y presentar nuestro ser ante los ojos de los hermanos, ya vamos a como obedecer, así vamos a estaremos juntos en el mismo lugar. Aunque ya vemos por la pantalla, pero es también movimiento de la iglesia. ¿Cómo hacemos? Seguimos juntos, ¿verdad? Confiando en la iglesia como guía de columna, de nube. Vamos a acompañarnos con los hermanos, ¿sí? Vamos a colaborarnos con la oración a los hermanos, con los hermanos que están predicando a las almas. Si hoy, por ejemplo, hoy en la tarde ya habrá reunión, comunión general. Así ya se mueve columna de nube. ¿Cómo hacemos? Ya estaremos juntos allí. Esto es como una guía del Señor. Ya vamos a seguir adelante. Obedeciendo, ¿verdad? Permaneciendo en la iglesia. Esto es nuestra vida cristiana. Ya el columna de nube ya se mueve, se va. ¿Qué va a hacer ustedes? Hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir. Ya se mueve columna de nube. Hay que preparar rápido. Entonces, ya vamos a ordenar nuestra vida personal para que podamos seguir según orden de la iglesia. Así vamos a buscar la voluntad de Dios y su justicia. Y todas estas cosas del mundo, del cuerpo, de hogar, nos serán añadidas. Es bendición también. Sí.
¿Qué obra debería cumplir el pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué obra debería cumplir en el desierto el pueblo de Israel? Nada. En el desierto no puede como labrar, ¿verdad? No puede ocultar en la tierra. No puede como trabajar bien solamente permaneciendo en su congregación al lado del tabernáculo con la palabra, con señal de Dios, permanecer y esperar, ¿verdad? Nosotros también así podemos pensar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué obra tengo que cumplir? Si el Señor nos cargó su yugo del Señor, ya vamos a llevar con mucho gusto, ya vamos a obedecer. Pero Señor no nos pide por lo que no podemos hacer. Solamente Dios nos pide por las cosas que podemos hacer. Entonces, solamente primero vamos a obedecer permaneciendo en la iglesia en medio de comunión. 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces, ¿quién podría destruir el templo de Dios? ¿Verdad? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando duro, fuertemente. Dios está cuidando la iglesia, protegiendo, ¿verdad?, de suciedad, de maldad. Entonces nadie puede destruir la iglesia. Satanás está tratando de destruir la iglesia, nuestra vida cristiana. Pero Dios está protegiendo. Pero también sabemos que algunos están destruyendo su templo. Qué raro, ¿verdad? Qué extraño. ¿Cómo podría destruir su templo? El que no quiere permanecer en la iglesia con los hermanos está destruyendo poco a poco su templo. ¿Qué cosa sucederá? Se sucederá. Tiene que arrepentirse rápidamente, por favor, y seguimos adelante permaneciendo en medio de ellos. ¿Quiénes son? Ellos son salvos. Entonces, yo como estoy construyendo o destruyendo mi templo, digamos, mi casa de la oración, mi casa de la fe. Si podemos examinar nuestra fe, ¿verdad? Examinaos. Si estáis en la fe, probaos. Así vamos a probar y examinar nuestra fe, nuestra vida cristiana, por medio de la palabra y por medio de comunión. Así, si estamos confirmando, ¿verdad?, nuestra fe, Dios nos confirmará por medio de la comunión. Alguno, ¿sí?, está como despreciando la comunión, eligiendo su tiempo propio, personal, ya se pierde, ¿verdad? La comunión, una vez, 2 veces, se perdería su valor, su fuerza pronto. Mire, nosotros somos muy débiles, lo sabemos, ¿verdad? Sí, se perdería muy rápido nuestra fuerza. Por eso siempre queremos estar en medio de la iglesia. Es mi protección, nuestra protección.
nuestra guía. Así podemos estar tranquilos, con gozo. Tal vez por falta de oración, menospreciando la oración, ¿verdad? Dejando la oración, así podría destruir su casa de la fe, su templo. Dejando leer la Biblia, así está destruyendo poco a poco. Esta cosa no se ve a la vez, ni una vez, poco a poco se va. Entonces, nosotros vamos a tratar de permanecer en medio de la iglesia, por medio de comunión. Y vamos a seguir juntos según la guía de la iglesia, según la guía de columna de nube. ¿Sí? Ya vamos a ver utensilio de dentro de santuario. En el santuario hay dos lugares, lugar santo y lugar santísimo. Aquí hay la mesa de los panes. Hay dos panes, 12 panes. Representa 12 tribus del pueblo de Israel. Y aquí también hay el candelero de oro puro. Tiene como 7 brazos. Se refiere también 7 iglesias, ¿verdad? Y número 7 es un número perfecto, como número de Dios. Representa también la obra de Dios. Y también hay el altar de incienso. Y en el lugar santo, lugar santísimo, hay arca de 10 mandamientos. Entonces, hoy vamos a meditar sobre candelero de oro puro. Busquemos Éxodo capítulo 25. Todas estas cosas que están dentro del tabernáculo se refiere a la obra del Señor Jesucristo y la palabra del Señor, el Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 25, versículo 31 y 32. Dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de su lado y 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Entonces, como forma de candelero sería, estaba así, poco muy grande, ¿verdad? Entonces tiene 3 brazos, un lado y otro lado, 3 brazos, en medio hay un candelero también, son 7 brazos. ¿Sí? Los sacerdotes siempre guardaban y limpiaban el candelero. ¿Sí? Entonces, nos explica algo, nos enseña muchas cosas. El oro puro
El oro puro explica, representa la gloria de Dios eterno y carácter de Dios eterno, su palabra eterna. ¿Sí? 7 brazos del candelero explica también ¿sí? La obra del Señor Jesucristo perfectamente, y también explica 7 iglesias. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Todo utensilio del tabernáculo se refiere a la obra del Señor Jesucristo y también la iglesia. Representa nuestra vida cristiana. ¿Qué debemos hacer después de la salvación? Así, los como utensilios no se explican. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí dice, hay 7 candeleros, ¿verdad? De oro. También explica 7 iglesias. Así Jesucristo mostró una visión por medio de ángel. Un ángel envió un ángel de Jesucristo al apóstol Juan, y escribió según lo que ha visto, según lo que ha escuchado. Así hizo Apocalipsis. Esta palabra se cumplirá pronto. Aún no ha cumplido, ¿verdad? Ya está cumpliendo una a una. Entonces, si el apóstol Juan ha visto las cosas del cielo y las cosas que va a cumplir en la tierra. Así el apóstol Juan ha visto las tribulaciones de 7 años. Y también aquí ha visto las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro. Entonces, aquí las 7 estrellas representan servidores y trabajadores de cada iglesia. Aquí dice, son los ángeles de las 7 iglesias, ¿verdad? Pero el apóstol Juan no ha enviado su carta a los ángeles, ¿no? Esta carta fue enviada por apóstol Juan, ¿a quién? A la iglesia. O sea, a los siervos de la iglesia. Así podemos pensar. Entonces, los ángeles de las 7 iglesias son siervos de 7 iglesias. Capítulo 1, aquí dice así, capítulo 1, versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces Cristo mandó a un ángel para mostrar las cosas que deben suceder. ¿A quién? A
a su siervo Juan. Juan, entonces, esta carta envió ¿a quién? A su siervo de 7 iglesias en Asia. Entonces, sí, el apóstol Juan escribió según lo que ha visto y escuchado para enviar a los siervos de 7 iglesias en Asia. Entonces, 7 candeleros, es como 7 estrellas, representa 7 siervos, como los colaboradores, ¿verdad? Trabajadores de cada iglesia. Nosotros, ¿verdad? Nosotros también somos colaboradores y trabajadores. Nosotros somos evangelistas, predicadores. Es así, ¿verdad? Porque así Dios nos cargó su evangelio verdadero. Nosotros estamos cumpliendo, trabajando según la voluntad de Dios. Somos siervos de Dios. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel es pueblo santo, pueblo escogido y siervo de Dios, ¿verdad? Testigo de Jehová se llama, ¿así? Entonces, el pueblo de Israel se refiere a la iglesia. Por eso nosotros ahora en el Señor, nosotros somos siervos de Dios y somos testigos del Evangelio. ¿Verdad? Somos pueblos santos y escogidos por el Evangelio. Así es. Entonces, el candelero alumbra, ¿verdad? Alumbra la luz como consumiendo aceite. Ocupa, ¿verdad? Cada vez aceite. Aceite representa el Espíritu Santo. Aquí, en el mundo, sí hay mucha iglesia, pero sí hay mucha iglesia también falsa. ¿Por qué falsa? La iglesia que no tiene la luz verdadero, no es la iglesia. La iglesia que no tiene aceite, ¿cómo podría iluminar la luz verdadera al mundo, a las almas perdidas? Son falsas. Sí, solamente hay que como añadir aceite de olivas, solamente. Pero en este mundo sí hay mucho aceite, ¿verdad? Mucho aceite, mucho tipo de aceite. Entonces, el que como utiliza otro aceite, no es la voluntad de Dios, es falso. Entonces, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Si hay otro aceite, si hay otro evangelio, ¿sí? Sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Nadie puede ser salvo. El aceite representa el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos? Nosotros sí tenemos aceite, ¿verdad? Sí tenemos. ¿Cómo? Por la palabra, por el evangelio verdadero. Así tenemos aceite, así confiamos que el Espíritu Santo mora entre nosotros por medio de la palabra verdadera. Y también podemos ver resultados, frutos de los santos de la iglesia. Si estamos observando la vida nueva de los hermanos, podemos ver, estamos escuchando testimonio de los hermanos, cómo están ellos. Ellos están llevando sus frutos, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Así podemos confirmar
sus frutos. Entonces, después de la salvación, también podemos confirmar nuestro aspecto de la fe, como estamos, así confirmando cada día, ya estamos yendo. Casi toda la iglesia está enseñando por la Biblia, pero sí hay mucha iglesia falsa que no tiene luz ni aceite, son falsas. ¿Cómo puede ser salvo? Por el evangelio de verdad. ¿Sí? Nosotros ya tenemos la luz del evangelio verdadero, ya vamos a iluminar y a alumbrar al mundo. Esto es nuestro yugo que el Señor Jesucristo nos cargó. Entonces vamos a guardar esta luz y también vamos a limpiar, ¿verdad? nuestro candelero. Seguimos adelante así. Capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Sí? ¿Quién es él que anda en medio de los 7 candeleros? ¿Quién es él? Él es Jesucristo, como dueño de la iglesia, ¿sí? Jesucristo está andando en medio de la iglesia, en medio de nosotros, ¿sí? Así es, Jesucristo es la luz de la vida y la luz de verdad, ¿sí? Está operando, ¿verdad? Ayudando a la iglesia. Hoy en día también Jesucristo, ¿verdad? Está andando en medio de nosotros, cuidando los candeleros, ayudando a los servidores de la iglesia, cada uno de nosotros. ¿Es así? Entonces, la luz del candelero de oro puro es el Evangelio, es el Señor Jesucristo. Así nosotros somos salvos por la luz del candelero, por la luz del Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. San Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sí, aquella luz verdadera venía a este mundo. ¿Quién es él? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Sí, tierra, los cielos, fue hecho por Señor Jesucristo, por su palabra, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció? ¿Por qué no lo conocieron? Muchos pueblos de Israel y muchas almas, por falta de conocimiento de la palabra, no le conocieron. Entonces, nosotros cada vez vamos a tratar de meditar la palabra más. Es muy importante
Entonces la palabra nos lava, nos limpia. En medio de comunión, ¿qué hay? La palabra, la enseñanza del Señor, la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Sí? Y San Juan capítulo 8, versículo 12. San Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo vino al mundo como la luz de la vida, como la luz del mundo. Así Dios nos como alumbró, ¿verdad? Así recibimos la luz de vida, ahora tenemos esta luz. Ahora somos como candelero, ¿verdad? Como candelero de oro. Así nos ve, Dios nos trata por la luz de vida y por la palabra de la luz de vida. ¿Sí? Entonces, ya vamos a iluminar por la luz de la vida que tenemos a las almas que no tienen. Esto es nuestra obra, nuestro yugo, ¿verdad? Que el Señor nos cargó. Entonces, primero vamos a tratar de mejorar y limpiar nuestra vida cristiana para que podamos ser utilizados por Dios. Dios quiere utilizarnos. Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24, versículo 1 al 4. Levítico 24, versículo 1 al 4. Aquí también sale trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo. Levítico 24, 1 al 4 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas, machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo de testimonio en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Sí, los descendientes de Aarón, ¿sí? Son como sacerdotes, ¿verdad? Trabajaban en el tabernáculo, en el santuario. Solamente ellos podrían entrar en el lugar santo. En el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podría entrar. Entonces ellos trabajaban así en el santuario. Aquí dice, ordenando, ¿verdad? Ordenando, ardiendo las lámparas cada día. Aquí dice desde la tarde hasta la mañana, delante de Jehová, cada día, todos los días. Tiene que ser iluminado, tiene que ser alumbrado, la luz de candelero de oro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, la obra del Señor Jesucristo. Jesucristo vino al mundo como la luz de la vida y del mundo. Así Dios nos como iluminó, nos
alumbró, ahora ya tenemos la luz de la vida. ¿Qué debemos hacer? Ya vamos a iluminar, alumbrar al mundo. Aquí dice continuamente, cada día, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo también es limpiar, ¿sí?, este candelero y ordenar este candelero. Porque si el aceite puro de olivas, consumiendo este aceite, ¿verdad?, sale basura también. ¿Sí? Como resto de aceite sale. Hay que limpiarlo. Sí, era trabajo de sacerdotes. Nosotros hoy en día también estamos trabajando sacerdotes. Estamos entre Dios y las almas perdidas, entre ellos. Como mediador, nosotros debemos entregar el Evangelio de la gracia de Dios a ellos que no tienen. Como mediador, nosotros estamos trabajando. Sacerdote y levitas trabajaban así como mediador entre su pueblo y Dios. Ya primero vamos a limpiar nuestra vida cristiana cada día, ¿verdad? Continuamente. Hay que suministrar aceite. Hay que añadir aceite cada día. ¿Por qué? Porque cada día hay que consumir aceite. Entonces, suministrando aceite al candelero, trabajaba, limpiando también, ¿sí? Nosotros también ocupamos aceite, ocupamos la palabra infinitamente. ¿Sí? No debemos apagar la luz, ¿verdad? No debemos apagar la luz que tenemos. Entonces, vamos a cuidar mucho nuestro camino cada día, limpiando y ordenando nuestro trabajo, nuestro camino, nuestra vida cristiana. Vamos a seguir adelante. Jesucristo, ¿sí?, nos iluminó por la luz de la vida. Sí, Él está iluminando, alumbrando al mundo, aún, ¿sí?, no se apagará para siempre. Nosotros también debemos llevar bien, ordenando nuestra vida, limpiando nuestra vida cristiana para iluminar bien y trabajar bien como candelero de oro puro en el tabernáculo. Nosotros somos utensilio de tabernáculo. Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros. ¿Sí? Debemos ser limpios para ser utilizados por Dios. ¿Sí? Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Es un mandamiento, ¿verdad? Perpetuo. Ya vamos a llevar bien, ¿sí? Cumplir bien. Sí, sin gasolina, ¿verdad? Sin combustible, el carro no puede andar. Siempre chequear bien cómo está, qué nivel tiene. Tanque de aceite, tanque de gasolina, ¿verdad? Si no hay, no puede andar. Como se sucederá un problema. La iglesia es gasolinería, ¿verdad? Como bomba. Hay que rellenar de nuevo. ¿Por qué? Estamos viviendo, consumiendo
¿verdad? Consumiendo algo. ¿Sí? Es así la vida. Hay que rellenar. Así. La fe y la palabra cada día. Cada domingo y cada miércoles sí tenemos sermones y también cada semana ya tenemos reunión. Cada día también vamos a rellenar, ¿verdad? Por la palabra en nuestra vida cristiana para que podamos iluminar bien, alumbrar bien nuestra luz de la vida eterna. Hoy hasta aquí. La citación de esta semana sería San Juan, capítulo 8, versículo 12. Vamos a tratar de recitarlo. Recitación es guardar la palabra en nuestro corazón. ¿Sí? Sobre la luz del Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andarás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Y ahora tenemos la luz de la vida. ¿Sí? Ya somos candeleros de oro puro en el tabernáculo, en el Señor Jesucristo. Ya hoy hasta aquí, ya vamos a orar juntos. A Dios Padre, te damos gracias por salvarnos, por permitirnos la luz de la vida eterna. Ahora tenemos la esperanza de los cielos a través de la palabra según la voluntad de Dios. Estamos siguiendo, confiando en el Señor, en la palabra, con gozo, con tranquilidad. Sabemos que el Señor vendrá pronto. Señor, queremos estar bien preparados de la venida del Señor. Queremos estar listos. Señor, ayúdanos para que podamos adelantar y seguir adelante a través de la palabra conforme la voluntad del Señor. Señor, nosotros estamos pasando un tiempo muy difícil, pero también estamos contentos y agradezco y también por esta reunión virtual, por medio de aplicación, por medio de tecnología avanzada. Señor, también pedimos al Señor para que podamos limpiar y ordenar bien nuestra vida cristiana. Señor, llénanos con tu sabiduría y con tu Espíritu Santo en nuestra vida cristiana para que podamos seguir adelante según tu voluntad. Señor, guía nuestra vida cada día según tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar. Hermanos,